Hablando sobre lo que son las distintas especies de títulos valores, eh, pues bueno, vamos a lo que es la clasificación de los mismos, ¿no? Entonces, pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Clasificación que atiende a la clase de derecho o prestación cambiaria que se incorpora en el título, tal como se explica a continuación. Bueno, esta es una jerga muy jurídica, un lenguaje muy de profesionales del derecho, ¿no? Pero ya voy a empezar a traducir. Entonces, vamos con la primera de las categorías. Dice, son aquellos que incorporan el derecho a una suma determinada, aquí va un D, dinero, bien sea originada en una orden de pago, como ocurre con la letra de cambio, con el cheque, que me imagino que la gran mayoría de ustedes lo conocen, o con una promesa de pago, como cuando hablamos de un pagaré. Para los que vieron de pronto mucha similitud entre este pagaré y la letra de cambio, esta que está por acá atrás, bueno, no exactamente esta. Sí, los títulos valores guardan características en común, ¿no? Y pues definitivamente pueden parecerse, pero son muy diferentes. Un pagaré o sea, tiene muchísimos más elementos de los que tiene una letra de cambio, y eso solo por contar algunas de las características, ¿no? La segunda categoría de títulos valores son los títulos corporativos o de participación, que como bien lo dice acá, son los que otorgan a su titular un derecho crediticio a la vez que le confieren la calidad de accionista, socio o partícipe de una persona jurídica, como sucede con las acciones. Ya explicamos en clase lo que es una acción, recuerden, es un fragmentico, una parte pequeñísima de lo que es una empresa. Acabamos de ver sociedades, pues ya saben lo que es una empresa constituida por acciones, como en el caso de la sociedad anónima y como en el caso de la sociedad por acciones simplificada, ¿no? La SAS. Entonces, las acciones vienen siendo el mejor ejemplo de lo que son los títulos corporativos o de participación. Están los títulos de tradición o representativos de mercancías, que son los que incorporan un derecho de propiedad sobre mercaderías, donde la transferencia del título conlleva el traslado de la propiedad y por ende el derecho exclusivo de disponer de la mercancía que se especifica en el título. Entonces, para los que les gustan las operaciones portuarias y están mirando hacia los puertos, hacia los muelles, buscando oportunidades de empleo, que entre otras cosas me parece muy bien que así sea, puesto que los salarios en los muelles pues no son malos. No son los de antes, pero de todas formas, pues bueno, son digamos, salarios decentes. Entonces, ¿qué es un certificado de depósito? Es algo que hace constar que una persona X, ¿no? Tiene en un depósito X, en un lugar X, en una ciudad X, una mercancía. ¿Qué mercancía? Bueno, puede ser desde un par de audífonos, como estos que tengo puestos yo, que no valen casi nada, hasta un centenar de carros, por decirles algo, que esa persona importó legalmente. Bueno, el certificado de depósito, ¿qué es lo que hace? Certifica que esa persona tiene, o sea, que es propietaria de esa mercancía que allí se encuentra. ¿Qué necesita la persona para que le entreguen esa mercancía? Pues sencillamente se presenta hasta el lugar donde está depositado, ¿no? Hasta el depósito, hasta la bodega, hasta el galpón, donde sea, hasta el hangar, y presenta el certificado de depósito y eso lo acredita a él como propietario. Profesor, ¿y qué ocurre si alguien tiene eso y el certificado de depósito se le extravía? Bueno, se está metiendo en un gran problema. Lo ideal es que primero llame al depósito y diga por vía telefónica que no vayan a entregar esa mercancía. Y dos, se tiene que ir corriendo por lo menos hasta una inspección de policía. Si es una de las fiscalías, mucho mejor todavía, poner la respectiva denuncia, mandarle, o sea, tomarle una fotografía, ahora que la tecnología lo permite, y mandarle a los del depósito una copia para que no vayan a entregar esa mercancía. De pronto alguno de ustedes dice, profesor, pero si tiene un centenar de carros, ¿cómo diablos hacen para sacar 100 carros nuevos y esas cosas ni siquiera tienen la batería conectada? No, bueno, supongamos que eso dificulta la entrega y le da tiempo al verdadero propietario de aparecer y agarrar las cosas. Pero ¿y si resulta que lo que tiene es una joya, un diamante grandísimo que cuesta $1.000.000, por decir algo? Eso cabe en una cajita. Cualquier persona llega, lo entrega el certificado de depósito, lo retira, se lo echa en el bolsillo y se va. Cuando la otra persona quiera llegar, bueno, adiós diamante. Y los del depósito no tienen ninguna responsabilidad, se presentó alguien con el depósito.
Entonces, eso es un certificado de depósito. También hay otra cosa que se llama carta de porte, que viene siendo ¿qué? Algo que acredita a un transportador como que lleva algo desde un punto A hasta un punto B. ¿Qué significa la carta de porte? Que la persona tiene conocimiento de qué es lo que está llevando, ¿no? Él vio lo que estaban subiendo ahí, de modo que, por ejemplo, si la policía encuentra ahí alguna mercancía ilegal, pues eso quiere decir que quien está transportando es copartícipe de la transportación de esa mercancía legal. Entonces, para eso sirve una carta de porte. ¿Para qué más puede servir una carta de porte? Imagínense ustedes que ustedes son policías y ven que viene un camión, un furgón, ¿no?, metálico que va de Ciénaga para Barranquilla. Ustedes están un poco antes del nuevo puente Pumarejo y de pronto, o sea, va pasando el camión y ustedes sienten un rugido que le congela la sangre en las venas a cualquiera. Y usted dice, bueno, ¿y ese tipo qué es lo que lleva ahí? ¡Ey, loco, espérate un momentico! Oríllate aquí a la derecha. Y resulta que cuando descubren lo que hay en el camión, o sea, hay una jaula dentro del furgón y en esa jaula va un león. Un león es una especie protegida. ¿Será que se le puede decir a los de la policía cuando ellos pregunten, oye, ¿y usted qué hace con ese león en ese camión? Cuando ellos pregunten eso, ¿será que usted puede responder? No, lo que pasa es que mi cuñado es cazador y andaba por ahí por los Montes de María y resulta que llegó y cazó a ese león. Ajá, y yo le estoy haciendo la segunda de transportarlo entre Ciénaga y Barranquilla. No, señor. Van a decirle, no, señor, venga para acá, le ponen unas esposas y le dicen, acompáñenos allí que usted está transportando un gran felino, una especie protegida y no hay como le digo, o sea, y no tiene permiso para hacerlo. Si usted lleva una carta de porte donde la autoridad que se encargue de eso lo está autorizando a usted a transportar un león, pues bueno, usted sencillamente le muestra la carta de porte a la policía hace su chequeo por radio y le dicen, adelante, mucho cuidado, se le escapa ese animal y causa usted una desgracia, ¿no? Entonces, la carta de porte viene siendo ese tipo de título valor también. Y por último está algo que se llama el conocimiento de embarque, que es lo que, o sea, esto es concretamente para lo que tiene que ver con transportación marítima y transportación aérea. ¿Qué es un conocimiento de embarque? Bueno, aquello donde dice que a usted le entregaron una mercancía, o sea, que en la nave que usted dirige va una mercancía y que la subieron en su presencia y que en su presencia cerraron el contenedor en el cual va la mercancía. No sé si ustedes lo saben, cuando se cierra un contenedor, bueno, parto de la base de que todos saben que es un contenedor, no son los cajones metálicos grandísimos estos que vemos que transportan los señores de las tractomulas, ¿no?, que en la parte de atrás. Y ahí puede venir cualquier cosa, ¿no? Eso sirve para transportar desde comida hasta partes de un avión de guerra, ¿no? Bueno, ocurre que cuando se cierra un contenedor, la autoridad del puerto en el cual se está embarcando tiene una maquinita que bota una cinta de papel que sale de esta forma. Gira así, pasa por un par de manivelas que tiene el contenedor. Me imagino que las han visto en la parte de atrás, que por ahí mismo se bajan unos cerrojos y se cierran, se ponen unos candados, pero la verdadera seguridad del contenedor no son los cerrojos ni son los candados. La seguridad es esa cintica de papel. ¿Por qué? Porque la cintica de papel sale y la misma máquina se encarga de pegarla en la misma parte por donde sale, de modo que cuando el contenedor se cierra, esa cintica de papel es la que da fe de que esa carga no se ha abierto. ¿Qué ocurre posteriormente? O sea, ¿para qué sirve esto? Cuando lleguen al puerto de destino, si la carga, o sea, si la cinta llega en perfectas condiciones y ocurre que la autoridad de allá, del puerto que está recibiendo, verifica, ¿no?, que la cinta de papel llegó sin romperse, porque una vez se rompe no se puede pegar, llegó sin romperse. Si ahí dentro viene, por decirles algo, cocaína, pues entonces quedan exculpados los miembros de la tripulación. ¿Por qué? Porque resulta que ellos recibieron un contenedor
y vieron cuando le colocaron la cinta. Listo. Ellos no tienen completa conciencia de lo que hay dentro del contenedor. Ellos saben que hay un contenedor cerrado que está sellado y esa cintica de papel es la certificación. De modo que si encuentran coca ahí dentro, pues entonces la investigación exculpa a los de la tripulación e inculpa a los que cerraron el contenedor allá, en el muelle de donde se inició la travesía de la nave. Ahora, ¿qué ocurre si la cinta de papel llega rota? Apenas los de la autoridad del puerto de destino observan que la cinta llegó rota, de inmediato llegan y reportan al puerto de destino y agarran a los de la tripulación y los jalan de una vez. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Esto por qué llegó roto? No, es que hubo un accidente, hubo un marinero que se resbaló mientras hacía el aseo y cuando cayó rasgó la cinta de papel. Bueno, ok, esperemos que sea así. Pero ustedes se quedan aquí mientras nosotros descargamos el contenedor. Si aquí viene algo que no esté dentro del manifiesto donde dice qué fue lo que salió, la culpa es de ustedes. De modo que, por ejemplo, si aparece coca, adivinen a quién le van a echar la culpa. A los de la tripulación, porque ellos debieron velar porque eso llegara en perfectas condiciones. Bueno, así funciona lo que es un conocimiento de embarque. Estos son los ejemplos más representativos de esta clase de títulos valores. Por otra parte, hechas estas anteriores precisiones, pues a continuación voy a detallar, ¿no?, algunas de las clases de títulos valores que más se utilizan en nuestro país. Bien, les presento así pues por encima lo que es uno de los modelos más populares de letra de cambio. Esas cosas valen como 50 pesos en las tiendas, se consiguen por ahí por cualquier parte. Pero no se confundan, por el hecho de que sean tan económicas, eso de ninguna forma quiere decir que es un documento al cual se le pueda mirar con desdén. En un documento como ese, si usted lo firma en blanco, se lo pueden llenar de quién sabe qué forma y lo pueden hacer por lo menos pasar un muy mal rato en un juzgado si es que no termina pagando un dinero que realmente no debía. Entonces, futuros contadores, mucho cuidado con lo que tiene que ver con esta parte. Voy a hablarles con respecto a lo que es este título valor de contenido crediticio. O sea, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Bueno, primero, obsérvenlo aquí. Miren que por acá dice aceptada en este, digamos, módulo que estamos viendo acá. Aquí en esta parte no se coloca nada, o sea, aquí sobre esta línea, que hay más de uno que llega y ahí coloca la firma, no señor, la firma se colocan aquí, donde dice firma CC o NIP del girado. Aquí va el nombre de las personas a las cuales le están prestando el dinero, a las cuales les están otorgando el crédito. Observen que aparecen dos líneas y esos son los girados. Y el girador de la letra, girador porque es el que gira, ¿no?, tanto el dinero como el documento en sí, él es el que dice, si usted quiere que yo le preste, me tiene que llenar este documento, esta letra de cambio. Entonces aquí va la firma del girador, pero como les decía, eso lo miramos con un poco más de calma cuando hagamos lo que tiene que ver con la parte del taller práctico en una semana. Entonces, es un título valor de contenido crediticio por el cual una persona denominada girador, librador o creador ordena a otra, aquí esto que está apareciendo en roja, a otra u otras, denominada o denominadas, girados o librados, el pago incondicional a un beneficiario o tenedor de una suma de dinero en una fecha X, en un lugar específico y definitivamente con unas características muy jurídicas y muy reales en cuanto a lo que tiene que ver con la forma en que la persona se obliga. Aquí hay algo que, en lo cual me gustaría detenerme un momento, que dice el pago incondicional a un beneficiario o tenedor. ¿Qué significa eso de el pago incondicional? Yo parto de la base de que ustedes tienen claro que es un tenedor, ¿no? Recuerden que no es el compañero de la cuchara y el cuchillo, es el que tiene el título valor en su poder, ¿no? Entonces, el pago incondicional, ¿a qué se refiere? A que la letra por sí sola, este papelito que bien podría parecer insignificante, él solo da fe del compromiso de las personas que están firmando en él. No necesita un segundo documento. Recuerden que les hablaba sobre la autonomía del título valor al principio de esta unidad, porque el título valor no necesita un segundo documento para demostrar su validez. Él existe por sí solo. Con esa sola letra, usted puede hacer constar que alguien le está debiendo 10.000 millones de pesos.
no se necesita más nada. En la letra ahí cabe todo, cualquier cifra, no tiene límite para lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, basta con la sola presentación de la letra para que ya usted pueda comenzar a exigir que le reembolsen su dinero. Por eso se habla de que hay un pago incondicional a un beneficiario o tenedor. En cuanto a los requisitos de lo que es una letra de cambio, pues bueno, deberá tener, aparte de lo que acabo de explicarles, pues lo siguiente, ¿no? Entonces, denominación de lo que es una letra de cambio, lugar y época del pago, nombre del librado, nombre de la persona a la cual debe reembolsarse el dinero, en fin, lugar, día, mes y año en que se suscribe, nombre del librado, nombre de la persona que se compromete al pago, en fin, los requisitos pues bueno son pues más o menos esto. Esta parte, como les decía, vamos a obviarla, lo que tiene que ver, o sea, por ahora, por esta clase solamente, por la forma como se llena una letra. Esa parte se los explico en la próxima. Vamos con el siguiente de los títulos valores, que es el pagaré. Dice, es un título de contenido crediticio por el cual una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a otra denominada tomador o beneficiario para su orden o al portador. Bueno, aquí hay un pagaré, una parte de un pagaré, porque es una hoja completa, tiene pues mucho más. Ahí les muestro una parte más y ahí les muestro hasta lo último. O sea, es una hoja completa, más o menos del tamaño de una hoja de oficio, y como salta a simple vista, pues es un documento que contiene muchísima más información y tiene muchísimos más detalles que una letra de cambio o que un cheque. Por esto es el título valor favorito de nosotros los abogados, ¿no? Porque tiene una cantidad de ventajas con respecto a una letra. Por lo menos en un cheque uno puede especificar que se va a pagar por cuotas, cuánto se debe pagar la primera cuota. Y hay una cosa que es lo más chévere del pagaré a la orden, que viene siendo ¿cuál? Ocurre que si usted especifica que prestó 10 millones de pesos y deben pagarle a partir del 1 de junio de 2020 1 millón de pesos mensuales, si se especificó que el 1 de junio debían hacerle el primer pago y el 2 de junio usted no le han pagado, de inmediato usted puede hacer la exigencia de que se le pague la totalidad de la deuda, porque ya se está incumpliendo con una de las cláusulas, que era la que decía que la cuota debía pagarse el día 1 de junio. El 2 de junio ya usted puede exigir que le pague no la cuota, la totalidad de la deuda, los 10 millones de pesos más sus respectivos intereses. Entonces, por esto, el pagaré, como les decía, es un título valor muy interesante para quienes, digamos, estamos de este lado del escritorio. Entonces, continuando con lo que es el pagaré, pues bueno, aquí viene una serie de características que, como les decía, se las explico después, porque los que están viéndolo con celular, a menos que tengan una lupa cerca, o a menos que haya en la forma de ampliar el video, no van a ver lo que está ahí, van a aparecerles un montón de hormiguitas, de modo que más bien seguimos derecho en lo que tiene que ver con esta parte, y en la clase que viene les explico esto ya con otro tipo o sea, con un tamaño mucho más largo, mucho más amplio. Y vamos con el último de los títulos valores que vamos a ver, que es el cheque, el cual es el más pequeñito en cuanto al tamaño, es más pequeño que un pagaré, es más pequeño que una letra, pero es el que tiene mayor número de regulaciones, y a continuación voy a explicarles por qué. Primero, dice, definición, es un título valor suscrito sobre un formato bancario preimpreso contentivo de una orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero dirigida por el girador, ¿no?, contra una entidad bancaria o librado para ser cancelado a su presentación. Vean cómo pasó el cheque de la mano de este señor a este otro señor que está acá. Dice, y este señor a su vez deberá presentarlo al banco, y el banco, fundamentado en un contrato de cuenta corriente bancaria celebrado entre el banco y la persona que entregó el cheque, pues bueno, deberá proceder al pago del mismo en caso de que se unan esos requisitos mínimos. Entonces, observen la primera de las diferencias que tiene el cheque con respecto al resto de los títulos valores que se expiden en este país. Primero, dice, sí, es un título valor suscrito, o sea, tendrá que ser por escrito, pero dice sobre un formato bancario preimpreso contentivo de una orden incondicional. Una letra de cambio yo la puedo hacer en mi computador siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos esos,
que yo les explicaba que debe contener el título valor. Un pagaré lo puedo hacer yo en un computador, la misma cosa. Siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos es válido, pero yo no puedo hacer un cheque. Sergio Infanzón Caneva no puede hacer un cheque. Anthony Díaz no puede hacer un cheque, ni Marta Charris tampoco. El cheque lo hace el banco después de que nosotros hemos firmado un contrato con el banco en el cual aparecemos como poseedores de un producto bancario de los que el banco ofrece, que es una cuenta corriente. No somos cuenta corrientistas, se llama eso. ¿Y qué pasa? El banco emite las chequeras, se la entrega a sus cuentavientes, a sus cuentacorrientistas, y a partir de ahí ellos empiezan a llenar los cheques y a firmarlos. Pero no es que el cheque sea fabricado, sea impreso por la persona que hizo el contrato con el banco, no, únicamente los bancos pueden emitir cheques, de modo que esta es la gran diferencia, y ojo que lo pregunto en los parciales, entre el cheque y los otros títulos valores. ¿No? Que el cheque tiene que ser hecho en un formato preimpreso y los demás no. Les decía que necesariamente debe ser preimpreso por un banco el título valor, y el banco lo emite en un formato que es lo que nosotros conocemos como cheque o chequeras, que no viene siendo más que una agrupación de cheques, ¿no? O sea, un talonario con cheques. Eso es una chequera. Entonces, a cargo de un banco. Recuerden que eso siempre funciona de esa manera. Apenas la persona recibe el cheque o las chequeras, pues a partir de ahí puede comenzar a emitir cheques, digamos, a cargo del banco. En consecuencia, el título que en forma de cheque se expida en contravención a ese artículo no producirá efectos de título valor. Por ejemplo, imagínense que se le da a alguien, al rector Leonardo Pérez Oscún, se le da por comenzar por mandar a hacer cheques en una litografía, y en vez de que aquí aparezca el nombre de alguno de los bancos legalmente constituidos en Colombia, aparezca IES Infotep. IES Infotep. Obviamente va a ser un cheque absolutamente fraudulento y que no va a prestar ninguna clase de mérito ni ejecutivo ni jurídico, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no ha sido un banco el que lo ha emitido. El Infotep no es una entidad bancaria y por lo tanto no puede estar emitiendo cheques sencillamente. El cheque deberá contener, además de los requisitos generales de que trata el artículo 621, los siguientes. Bueno, vayan leyendo ustedes mismos aquí, pues, esto cómo es que funciona. Pues bueno, los cheques se personalizan cuando la persona ya es un cliente viejo y sobre todo, ya es un cliente con antigüedad, perdón. No sonó bien eso de un cliente viejo. Eso sonó como a que el cliente tenía que ser de la tercera edad. No, es un cliente que tiene antigüedad ya en el banco, por ejemplo, un comerciante de vieja data. Entonces él no compra chequeras de 30 cheques como los compramos los limpios, así como yo, sino que compra chequeras de 100 cheques. Entonces ya se las personalizan, ¿no? Aquí aparece el nombre de la persona y eso da caché, eso da goodwill, ¿no? Aparte de eso, deberá contener también el número de la cuenta, deberá tener un serial que corresponde al número de cada uno de los cheques. También tiene que aparecer un lugar y fecha de expedición. ¿Por qué todos los títulos valores, profesor, necesitan un lugar y fecha de expedición? Un lugar para saber en qué parte se hicieron y la fecha de expedición, porque resulta que los títulos valores tienen caducidad, mis apreciados alumnos. No crean que eso es para toda la vida. Entonces ocurre que, pues bueno, ya les explicaré cuál es el tiempo de caducidad de una letra, o se los digo de una vez, son 90 días, o el tiempo de caducidad de un pagaré, el cual será determinado por la cantidad de cuotas que se especifiquen, y en el caso del cheque, pues el cheque tiene una reglamentación muy específica. Yo he escuchado a personas que dicen que son 15, que son 60 días, que son 90 días. No, eso no es tan alegre ni funciona de esa manera. Ya les explico cómo es que funciona. Denme un momentito. Amigo. ¿Estás buscando qué? ¿Tu lápiz? No sé, no lo he visto. Entonces, aparte de esto de el lugar y fecha de expedición, lo de el lugar también depende, porque si el cheque se emite en Ciénaga pero lo cobran en el Amazonas, hay un tiempo que se extiende, lo que tiene que ver con la caducidad del mismo, y eso para ustedes como futuros contadores va a ser muy importante. Entonces, por favor, les pido que presten especial atención.
Obviamente la cantidad o valor del cheque en números. ¿Quién es el beneficiario del cheque? O usted verá si lo coloca al portador, ya esa parte le expliqué. Acuérdense en la parte de lo que son los tipos de títulos valores, dependiendo de la persona que aparece, ¿no? en ese espacio. El valor del cheque en letras, también para evitar pues posibles confrontaciones, ¿no? Normalmente cuando aparece el valor del cheque en números con una cifra y aparece en letras por otro, al banco se le da la potestad de elegir cuál de los dos paga y el banco por lo general decide no pagar. Dice, nosotros no nos vamos a buscar este problema, que la persona que le hizo el cheque se lo haga de nuevo porque así como está no lo pagamos. O en el mejor de los casos se van por o la suma en letras o la suma menor entre las dos. Y aquí dice 10 millones de pesos en letras y dice 9 millones en números, pues ellos entonces pagarán la cifra menor. Pero como les digo, o sea, es potestativo por parte del banco y los bancos por lo general no se meten en ese lío, entonces sencillamente no pagan el cheque. El nombre del banco que administra la cuenta corriente, el código de barras del lector, vean que los cajeros llegan y utilizan su escáner, ponen el cheque, le apuntan el rayo láser con que se lee, con que se hace el proceso de escanear y pues a partir de ahí pues ya saben si efectivamente el título es bueno o si no es tan bueno. Y aparece también lo que es la firma del librador, que sin eso pues el cheque no va a servir. Obviamente alguien tiene que firmarlo porque si no, no cumple la función que debe ser. El código de emisión del cheque, esto es algo interno del banco, estos números corresponden a número del banco en el registro bancario nacional, número de la sucursal a la cual corresponde, tipo de cuenta, en fin, una cantidad de cosas que son internas del banco. Les decía entonces, en lo que tiene que ver con la provisión de fondos, muy a propósito de lo que preguntaba Jairo hace unos segundos, el librador deberá tener una provisión de fondos mínima disponibles en el banco librado, ¿no? Y haber recibido por parte del banco la autorización para librar cheques a su cargo, ¿no? Entonces, se entenderá que por el solo hecho de que el banco le esté entregando chequeras al señor, pues ya está autorizado para entregar cheques, ¿no? Para librar cheques. En lo que tiene que ver con la emisión de cheques sin provisión de fondos, a propósito de esto que decías hace un momento, Jairo, hay gente que tiene fama de que son las chequeras más rápidas del oeste. Eso es impresionante. Tienes una deuda, no te preocupes, yo te hago un cheque. Ellos piensan que todavía están con la legislación de hace 20 años. Eso era hace 20 años que se andaban entregando cheques así como quien entrega sellitos, ¿no? De estos, de los álbumes que salen para los mundiales, ¿no? Que se los intercambian como si nada, ¿no, señor? Eso tiene consecuencias civiles. Y aparte de eso tiene consecuencias penales para el librador. Tiene incluso presidio. Y ya les explico exactamente cómo es que funciona esa parte. O sea, el librador de un cheque, o sea, quien lo entrega, presentado en tiempo y no pagado por su culpa, deberá pagar al tenedor una suma equivalente al 20% del importe del cheque a título de sanción. Cuando hablo de presentado en tiempo y no pagado por su culpa, es que la persona entregó el cheque para, ¿no?, con una supuesta intención de pago. El tenedor lo recibe, se dirige hasta el banco, presenta el cheque para su cobro y ocurre que no se lo pagan. Le dicen, no, qué pena, pero el titular de la cuenta corriente no tiene dinero, no tiene dinero suficiente. Se pueden dar dos cosas. La primera de ellas es que, por ejemplo, el cheque está por 20 millones de pesos y la persona dice, ¿cuánto tiene en la cuenta corriente? Y en el banco le dicen, tiene 10 millones. Y la persona dice, deme los 10 millones y se hace la respectiva anotación. Se entiende que, o sea, la hace quien, el cajero, y le coloca un sello. Se entiende que el cheque se pagó parcialmente, ¿no? Parcialmente. Ahora, la persona que está recibiendo ese cheque en esas condiciones, pues puede llegar hasta un juzgado posteriormente y demandar por el resto del pago en caso de que la persona pues no le cancele esta parte. Ahora, miren ustedes el asunto, cómo funciona. Vean lo que dice ahí. Dice,
a título de sanción un 20% del importe del cheque, de modo que si el cheque era por 20 millones de pesos, el 20% de 10 millones es 4 millones, de modo que la persona le está debiendo a aquella persona que no pudo cobrar el cheque, le está debiendo no solamente el dinero que en su momento no se le pagó, sino que le está debiendo los 4 millones de pesos de multa, que corresponden al 20%. Entonces ya hay una primera consecuencia. Y dice, lo anterior sin perjuicio de que el tenedor persiga por vías comunes la indemnización de los daños que tal situación le haya ocasionado. Está él para que responda por esa cuestión. Si no le da una explicación convincente al fiscal, pues bien podrían surgir complicaciones para Milagros de este tipo y bien podría ir a prisión entre 1 y 3 años. Y todo eso por haber dado una orden injustificada de no pago. Entonces la gente no sabe a qué está jugando con los títulos valores y concretamente con el cheque. Entonces, futuros contadores, como ustedes van a estar lidiando con cheques en el futuro, mucho cuidado con esta parte. Bien, sigamos entonces. El artículo 715 del Código de Comercio permite restringir la negociabilidad de los cheques, insertando para ello una leyenda en tal sentido, la cual aparece como no negociable. Entonces, les muestro aquí, pues aquí hay un cheque y observen, aquí aparece en esta parte esa leyenda, cheque no negociable. No necesariamente tiene que ser digamos, hecho con un computador. O sea, la colocación de la leyenda que dice no negociable también puede ser en un manuscrito e incluso puede ser hecha mediante un sello. El todo es que el cheque diga en alguna parte, que diga no negociable. Cuando digo en alguna parte es en alguna parte visible, ¿no? O sea, si alguien llega y escribe en un tamaño de fuente microscópico que ni siquiera se logre leer con una lupa, pues obviamente ese cheque podrá seguir circulando. O sea, tiene que ser un cheque que efectivamente tenga de forma notoria la cláusula esa que diga que es no negociable. También puede decir páguese únicamente a la orden del primer beneficiario y cumple la misma función. Observen que aquí dice páguese únicamente al primer beneficiario. ¿Qué significa esto? El cheque expedido o endosado a favor del banco, pues también tendrá la característica de no negociable, salvo que en él se indique lo contrario. Entonces les explico qué significa esto de que un cheque diga páguese únicamente al primer beneficiario o que diga no negociable. Que únicamente el banco se lo pagará a la persona que aparece aquí, en este renglón donde dice pague a la orden de, o si dice pago a la orden de, o si dice páguese a la orden de. Que se inserte la cláusula que diga no negociable limita la circulación del cheque. No puede la persona endosárselo a alguien más. Estoy partiendo de la base de que ustedes ya vieron la grabación de la primera parte que está en YouTube y saben lo que es un endoso. No lo voy a explicar de nuevo. Ya ustedes eso lo deben tener sabido. Entonces, ¿qué ocurre? Y de paso, si no lo saben, pues estudienlo porque lo voy a preguntar en el parcial. ¿Qué es un endoso? Clases de endoso. Entonces, ¿qué ocurre? Si aparece esa cláusula que dice ahí no negociable, Juan Pérez, que es quien aparece aquí como primer beneficiario, no le puede hacer un endoso y con eso transferirle la propiedad del cheque a otra persona más para que lo cobre. O sea, Juan Pérez no se lo puede pasar a Carlos Ortega. No es posible. Únicamente Juan Pérez tendrá que cobrarlo. Profesor, y si resulta que Juan Pérez le debe esa cifra a Carlos Ortega, entonces Carlos Ortega, ¿cómo hace él? No, sencillo. Se va con Carlos Ortega para el banco, hacen la cola juntos y Juan Pérez llega, cobra el cheque y apenas lo cobra le entrega el dinero en efectivo a Carlos Ortega. ¿Por qué se insertan las cláusulas? Ya voy, José. ¿Por qué se insertan las cláusulas que dicen que un título, valor, y en este caso concretamente un cheque, es no negociable? Cuando uno no confía del todo en la persona que está recibiendo el cheque. Por ejemplo, alguien que normalmente anda, por lo menos, digamos, coquetea o se le ve demasiado en compañía de criminales, yo no quiero hacer un cheque a nombre de esa persona para que esa persona se lo endose a un criminal. Porque el que se puede meter en problemas soy yo, si el criminal viene con pretensiones raras, ¿no? Mientras que si yo lo hago de esa manera, no me mete en ningún problema porque yo le entrego su cheque y solamente él lo podrá cobrar. Para esto se hace esta cuestión de los cheques no negociables. ¿Dónde está José Meléndez?
Desapareció. Ajá. Cuéntame, José, ¿qué pasó? Profe, y si en dado caso la persona está enferma o por si acaso fue operada, ella puede, con un derecho de petición, no puede acercarse a otra segunda persona, no puede retirarlo. Habría que entrar a demostrar algo como eso y tendría que hacer un poder la persona que se encuentra en cama, ¿no? Que se encuentra en el post operatorio, adjuntando una copia, una certificación médica donde diga que la persona no se puede mover y esa cuestión, y de ninguna forma tendría la inmediatez que tendría si fuera ella, porque o sea, habría que llevar eso hasta el banco y esperar a que el banco resolviera posteriormente. Tienen 3 días para resolver. Entonces, pues, digamos que sí, o sea, resuelven, ¿no? Pero no es lo mismo que si la persona fuera con el cheque en la mano y lo cobrara de inmediato. Entonces, date cuenta que no es que lo supla completamente. Bien, seguimos. Entonces, ya quedó claro el asunto este de los cheques no negociables y los que dicen páguese a la orden del primer beneficiario. Dice, el cheque expedido a favor del banco librado no será negociable salvo que en él se indique lo contrario. ¿Qué significa esto? Bueno, ya se insertó en el cheque esto que dice no negociable, pero resulta que posteriormente, voy a tomar el caso que me acaba de preguntar José Meléndez. Ocurre que, listo, no negociable, es una cifra importante, 20 millones de pesos. Y ocurre que el señor Juan Pérez está en una cama porque lo operaron y no puede moverse. Bueno, pues entonces la persona que le entregó el cheque a Juan Pérez es localizada por los parientes de Juan Pérez y le dicen, mire, señor fulano, ¿por qué no nos colabora con esta parte? ¿Por qué no nos hace otro cheque donde otra persona lo pueda cobrar? En fin, ocurre que la persona les dice, no, pero vamos a hacer algo más chévere todavía, porque ustedes saben que los cheques no son gratis. De paso, cada cheque cuesta como 8,000 pesos. No sé si lo sabían. Dice, para no gastarme los 8,000 pesos de otro cheque, voy a levantar la cláusula de no negociable. Y entonces, ¿qué hace? Observen, aquí debajito dice no negociable, aquí la persona llega y coloca, se levanta la cláusula de no negociable, lo puede hacerlo con su manuscrito, ¿no? De su puño y letra, y lo ideal es que lo haga un poquito más arriba, tengo que corregir esa gráfica para que debajo coloque la firma, y su firma deberá coincidir con la firma que aparece acá. Ya con eso, solamente con eso, pues el banco pues tiene plena libertad para pagar el cheque. Claro, algunas personas transigen, otras personas no. Algunas personas dicen, listo, no hay ningún problema. Otras dicen, no, señor, cuando se levante de la cama que cobre el cheque, yo no voy a levantar esa cláusula. Los cheques respecto de los cuales se haya limitado la negociabilidad, bien sea convencionalmente o por disposición legal, solo podrán cobrarse por conducto de un banco. ¿Esto qué significa? Yo no sé si ustedes saben, hay algo que existe, bueno, en Ciénaga que yo sepa no existe ninguna, hay algo que se llaman cajas de cambio. ¿Qué son las cajas de cambio? O sea, sitios en los cuales las personas llevan los cheques y se los cambian, se los entregan en efectivo y les quitan un porcentaje de ello, ¿no? Un 3%, si mal no estoy. De modo que si el cheque es por 1 millón de pesos, la comisión que les quitan es 30,000 pesos, ¿no? Eso es lo que se ganan en la caja de cambio, ¿no? Entonces, estos cheques con estas limitaciones en cuanto a su circulación únicamente se podrán cobrar a través de un banco. En lo que tiene que ver con la presentación y pago de un cheque, por regla general, un cheque va a ser pagadero a la vista. Dice, teniéndose como no escrita cualquier anotación en contrario. ¿Esto qué significa? No sé si fue en este curso que me preguntaba alguien, profe, y los cheques esos que le dan a uno para que los cobre en 15 días, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa con ellos? Observen aquí dos cosas. La primera de ellas, yo puedo colocar en el espacio donde va la fecha una fecha futura para el cheque. O sea, yo puedo entregarle a Dubán, puedo entregarle un cheque, puedo hacer la entrega física del cheque hoy, pero el cheque puede tener como fecha 25 de junio de 2020. Eso realmente no obliga a nada. O sea, yo puedo conversar con Dubán y decirle, Dubán, mira, hombre, tú me conoces, yo te pido que antes de la fecha que aparece en el cheque no me lo cobres, porque no voy a tener dinero, entonces no me vayas a perjudicar, ¿no? Con eso. Entonces, Dubán
que es un tipo respetuoso, que sabe que yo no le voy a quedar mal, pues dice, listo, no hay ningún problema, profesor, yo cobro el cheque a partir del 25 de junio y no hay ningún problema. Pero la reglamentación dice que los cheques posfechados no existen. De modo que si Dubán me recibe el cheque y al minuto siguiente, si estamos en el Infotep, atraviesa la calle y llega hasta el Banco de Bogotá y cobra el cheque, si hay plata, el banco está en la obligación de pagarlo, independientemente de la fecha que aparezca ahí en el cheque. O sea, quiero decir, si es una fecha futura. Si es un cheque de hace 3 años, todo lo contrario, van a decir qué pena, pero este cheque ya caducó, ¿no? Ya no se le puede pagar. Entonces, si hay plata, el banco lo paga. Entonces, se toma como no escrita cualquier anotación en contrario. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la fecha. Y si a mí se me da por limitar la circulación del cheque inventándome algo tan ridículo como esto, insertándole una leyenda que diga, solo podrá ser cobrado por mujeres menores de 25 años. O sea que se aparece un hombre de 26. Según yo, el banco no debe pagarlo, ¿no? El banco llega a ver algo así y el cajero suelta la risa y dice, ¿y este qué? ¿Eso qué significa? No, el banco paga, independientemente de lo que esté escrito en el cheque, en lo que tiene que ver con estas locuras y lo que tiene que ver con la fecha del mismo. Bueno, ok. Siguiendo con la parte esta del cheque postdatado o postfechado, será pagadero a su presentación. O sea, se me había olvidado que tenía aquí esta diapositiva en que se explica perfectamente el asunto. Ocurre que este señor que está aquí le entrega un cheque a otro señor diciéndole, o sea, hey, te lo estoy entregando 1 de junio, me lo cobras un 24 de junio. Pero la persona llega y lo presenta para su cobro el día 13. Bueno, ocurre que si hay plática, la persona llega hasta el banco, presenta el cheque, pues el banco le paga, le entrega su dinero. Esto es lo que les acabo de explicar. En lo que tiene que ver con la oportunidad para la presentación del cheque, se establece en el artículo 718 del Código de Comercio así. Esto es lo que les decía con respecto a las fechas de caducidad de los títulos valores. En este caso concreto, hablo del cheque. Entonces, para los que no lo hayan visto nunca, este es nuestro municipio visto desde arriba. Esta es una fotografía de Google Maps. Aquí aparecen algunos de los barrios de Ciénaga. Entonces, ¿por qué estoy colocándolo ahí? Porque resulta que las fechas de caducidad varían según la geografía y funcionan de esta manera. Dentro de los 15 días a partir de su fecha, o sea, de la fecha que aparece en el cheque, si fueren pagados en el mismo lugar de expedición. Entonces, si yo hago el cheque y digo que es en Ciénaga Magdalena, o el cheque lo dice porque ahí aparece la sucursal bancaria en la cual fue emitido, si lo voy a cobrar dentro de Ciénaga, tengo 15 días para cobrarlo. En caso de que lo fuere a cobrar fuera de Ciénaga, pero dentro del mismo país de su expedición, por ejemplo, se pide en Ciénaga o se gira en Sincelejo, pero se cobra en Tunja. Recuerden que Sincelejo es la capital de Sucre, Tunja es la capital de Boyacá. Entonces, en ese caso, se extiende a un mes lo que tiene que ver con esta parte. Un mes. Recuerden que cuando es en la misma localidad son 15 días. Vean cómo va agrandándose el tiempo dependiendo del límite geográfico. Entonces, y será de 3 meses, por ejemplo, si se expide en Colombia, pero se cobra en Perú. Entiéndase, es un país latinoamericano, ¿no? O sea, continuamos estando dentro de América Latina. Entonces, continuamos. Se extiende a 4 meses si fueren expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Entonces, por ejemplo, se expide en Colombia, pero el banco tiene una sucursal bancaria en Estados Unidos, como el caso del Citibank, en el caso del South Bank, y no recuerdo cuáles otros más. Pues bueno, son bancos que tienen carácter internacional. Si usted expide un cheque en Colombia, pero la persona va a cobrarlo en Norteamérica, pues tiene el término de 4 meses para que lo haga. Entonces, ojo con eso, 15 días local, 30 días nacional. ¿Cuánto fue que dije la otra cuestión? Me pasó 3 meses cuando es en algún país dentro de Latinoamérica y 4 cuando es en un país fuera de Latinoamérica. Esto necesito que lo estudien ustedes en la casa, que es la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia.
un solo párrafo, es cortico, no se me vayan a enredar. Y ojo que esto también lo puedo preguntar en el examen. Bien, vamos con lo que son los cheques especiales. Los cheques pueden ser de dos tipos, pueden ser ordinarios o pueden ser especiales. Los cheques ordinarios, ya explicamos, se rigen por las normas generales, y los cheques especiales, dice, en tanto que la creación y circulación de estos se sujeta al cumplimiento de ciertas reglas especiales. Los cheques especiales pueden ser cruzados, pueden ser para abono en cuenta, pueden ser certificados o pueden ser los que llaman cheques de viajero, y hay otras tantas categorías más. No las coloqué aquí pues para no saturarles, ¿no?, el espacio. Voy a explicar el primero de ellos, que es el cheque cruzado. Es aquel en cuyo anverso el librador o tenedor trazó dos líneas paralelas oblicuas, estas dos que están viendo aquí. No crean que es que el cheque se dañó, que alguien lo quiso tachar. No. Esto es lo que se llama cheque cruzado. Dice. Son aquellos en cuyo anverso es la cara frontal del cheque. El reverso vendría siendo la cara posterior. Entonces, es aquel en cuyo anverso el librador o tenedor trazó dos líneas paralelas oblicuas, señal que indica que el cheque solo puede ser cobrado por un banco a través de la cámara de compensación. Este es un cheque que no se lo van a pagar a usted jamás por ventanilla. Usted pueden consignarlo en su cuenta corriente. Es decir, yo vengo a consignar este cheque y el cajero con muchísimo gusto se lo recibe. ¿Cómo se da cuenta el cajero de que ese cheque no lo puede pagar en efectivo? Apenas vea las dos lineecitas estas que están viendo aquí. Eso es lo que llamamos un cheque cruzado. Algunas personas no las colocan así, sino que las ponen por aquí, por este lado, así. Le hacen un par de líneas aquí al cheque y con eso pues también se entiende que es un cheque que no se deberá pagar por ventanilla, sino únicamente para que se consigne en una cuenta corriente. Un cheque cruzado especial funciona exactamente como el anterior, solo que en este caso dentro de las dos líneas aparece el nombre de un banco. ¿Saben eso qué quiere decir? Por eso se le llama cheque especial, porque solamente podrá ser cobrado a través del banco cuyo nombre aparece dentro de las dos líneas. Ojo que esto también lo pregunto en el parcial. No, cheque cruzado, digamos, normal, y cheque cruzado especial, que es este que está aquí. Les estoy diciendo varios puntos del examen para que no se quejen después. El cruce solo podrá ser modificado por el librador. O sea, la persona podría colocar una leyenda acá diciendo que levanta lo que tiene que ver con la parte cruzada del cheque y que el banco debe pagarlo. También existe algo que funciona de forma similar, que es un cheque para abonar en cuenta. O sea, únicamente se puede también depositar ese cheque en una cuenta corriente. No va a ser posible que el banco lo pague en efectivo. Debe insertarse esta cláusula que aparece aquí que dice para abono en cuenta u otra similar. Dice, en este caso el banco librado solo podrá pagar el cheque abonando su importe en la cuenta que lleve o abra el tenedor. El banco que pague en contravención a lo prescrito responderá por el pago irregular. A su vez, los cheques especiales, dicen, pueden ser mixtos, vale decir, incorporan al mismo tiempo algunos de los elementos de los cheques especiales, caso en el cual quedan sometidos a la regulación de las dos clases. Entonces, observen que están las dos líneas del cheque cruzado, pero no aparece el nombre de un banco, sino aparece para abonar en cuenta. O sea, digamos que esta es una especie de mixtura que se da para estos cheques. No, ahí está, para abonar en cuenta. Lo anterior ocurre cuando, por ejemplo, en el caso del cheque cruzado se incorpora la cláusula para abonar en cuenta del primer beneficiario. Hay otra clase más que es el cheque certificado, que es aquel que se da cuando el librador o tenedor de un cheque exijan que el librado certifique la existencia de fondos disponibles para su pago. En este caso se habla de cheque certificado. Este es un cheque, observen que aquí aparece esta leyenda que dice cheque certificado, en el cual el banco está certificando que esa cantidad está disponible en el banco para ese cheque. O sea, el banco está separando del resto del dinero que tiene el cuenta corrientista en su cuenta esa cifra que aparece dentro de ese cheque. Eso es un cheque certificado. Por virtud de esta certificación, la cual también puede darse mediante las expresiones visto bueno u otras equivalentes suscritas por el librado, el girador y todos los endosantes quedan libres de toda responsabilidad, ya que el banco librado asume la obligación de pago ante la presentación oportuna. Con esto no está diciendo que el banco no le va a descontar de la cuenta corriente a su cuenta corrientista este dinero. Lo que está diciendo es que el banco garantiza que ese dinero que aparece en ese cheque está disponible y el dueño de la cuenta corriente no se lo va a poder gastar. O sea, el banco está garantizando el pago de ese cheque. Lo mismo es para este otro tipo de cheque que dice con provisión garantizada de fondos.
Observen que aquí dice cheque garantizado y aparece hasta por el monto de, y aparecen 1.000 pesos. O sea, aquí aparecen 1.500 pesos, pero el banco está diciendo, yo estoy dando certificación, yo estoy dando fe de que esta persona tiene 1.000 pesos. La otra persona pues decidirá si le recibe el cheque por los 1.500 o si le dice no, dame un cheque certificado que sea por 1.500 porque yo necesito que me lo garantices plenamente. Entonces, los bancos pueden entregar a sus cuentacorrientistas formularios de cheques con provisión garantizada siempre y cuando lo mismo se deje constancia de la fecha de la entrega y de la cuantía máxima por la cual cada cheque debe ser librado. Entonces, son chequeras que ya vienen con cifras impresas. Por ejemplo, le entregan a la persona 30 cheques por 1.000.000 de pesos cada uno, antes de que alguno me diga, profesor, ¿y eso para qué sirve? ¿No es mejor si le dejan a uno el espacio en blanco para que uno lo llene según la cifra que tenga que entregar? Entonces, les digo algo, para los limpios como yo, manejar en un día 30 millones de pesos, eso es un sueño. Pero hay comerciantes que en un solo día mueven 300 millones de pesos muertos de la risa, que no se asustan con ese tipo de cifras. Entonces, imagínense ustedes, suponiendo que sean personas de las que trabajan, por ejemplo, en el mercado público de Barranquilla, ahí se mueven todos los días verdaderas fortunas. Y en Bogotá, en la central de abastos, ni se diga, ¿no? Esos son miles de millones de pesos todos los días. ¿Qué pasa? Entonces, imagínense ustedes una persona que haga negocios al día por 300 millones de pesos. En los mercados públicos se negocia con billete en efectivo, en rama. Imagínense ustedes que alguien ande con 300 millones de pesos en una mochila, la clase de cuerpo de seguridad que deberá tener esta persona para que no le roben ese dinero, ¿no? Profesor, ¿y por qué anda con ese montón de plata? Porque la tiene que entregar en efectivo, porque resulta que llegó un camión que trae tamarindos. Y el del camión que trae tamarindos no lo va a esperar a que le entreguen un cheque. Él va a llegar y va a decir, mire, señor fulano, traigo ese camión con tamarindos y la carga que traigo vale, por decir algo, 15 millones de pesos. ¿Le interesa? Pues el comerciante va a responder sí me interesa. Entonces, imagínense ustedes la clase de lío que es sacar 30 millones de pesos, o sea, fajo de billete por fajo de billete. Entonces, lo cuenta primero la persona que lo va a entregar y lo cuenta después la persona dueña de la carga. Mientras está pasando eso, el comerciante está perdiendo la oportunidad de hacer otra compra. Está llegando otro camión con otra carga, por ejemplo, un cargamento de papa, y entonces pues, él como comerciante no puede permitirse estar perdiendo 30 minutos contando billetes, ¿no? De modo que entonces, ¿qué hace? Como no le van a recibir sus cheques, digamos, ordinarios, normalitos, pues entonces lo que hace es que le dice, no, yo aquí tengo todos estos cheques garantizados, entonces va a ser mucho más fácil contar de 1.000.000 de pesos en 1.000.000 de pesos y contar con que ese cheque se lo van a recibir de muy buen agrado y sin ningún tipo de oposición por parte de quien le está vendiendo, por ejemplo, la carga de tamarindo, puesto que ya el banco está respondiendo por esta persona. El banco está diciendo, efectivamente, y este dinero lo tenemos separado. Entonces, pues bueno, en este tipo de cosas resultan muy útiles los cheques con provisión garantizada de fondos, ¿no? En el caso de los que siguen, que son los cheques de gerencia, dice que son aquellos expedidos por los bancos a cargo de sus propias dependencias, lo cual implica que el banco está actuando simultáneamente como librado y librador, circunstancia que reviste el título de una mayor confiabilidad en lo que tiene que ver con su pago. Observen, aquí está la leyenda que lo identifica como un cheque de gerencia. Y un cheque de gerencia viene siendo exactamente qué. Supongamos que cualquiera de ustedes en un futuro tiene éxito como contador, gana mucho dinero mensualmente y se puede dar lujo como comprar un carro de gama alta, ¿no? Entonces se va hasta cualquiera de los concesionarios que tenemos en Santa Marta, por ejemplo el de Toyota, y dice, oye, yo quiero comprarme un Toyota Prado. Ocurre que ese es un carro que pasa los 250 millones de pesos. Llega alguno de ustedes como contador y dice, hombre, ese es el Toyota Prado que me gusta, de modo que me lo quiero llevar. Y en el concesionario le dicen, bueno, cómo no, con mucho gusto, señor, ¿de qué forma va a efectuar el pago? Entonces, si la persona dice, voy a pagar con un cheque, en el concesionario a él no lo conocen, de modo que entonces, ¿esta persona qué va a hacer? Pues sencillamente va a
recibir de pronto una negativa o una evasiva por parte de quien representa al concesionario, que le va a decir, no, usted entenderá que pues, es un cliente nuevo, apenas estamos creando nuestra relación comercial, no existe una antigüedad, si fuera posible otro medio de pago, porque un cheque así a secas pues no nos sirve. Entonces, ¿qué hace la persona? Le dice, ¿cómo no? Espérenme un momentico, se va hasta su sucursal bancaria y dice, oigan, yo quiero un cheque de gerencia. Yo tengo en mi cuenta 1.000 millones de pesos, entonces el carro me cuesta 250 millones, quiero un cheque de gerencia para que si son ustedes tan amables, pues me lo confeccionen, ¿no? O sea, me lo entreguen. En el banco, obviamente, van a revisar, se van a dar cuenta de que efectivamente la persona tiene mucho más dinero que esa cifra de 250 millones de pesos y van a entregarle un cheque de gerencia. El cheque de gerencia debe ser por una cifra cierta y debe ir dirigido a una persona cierta. En este caso, aquí debería decir 250 millones de pesos e ir dirigido al concesionario de Toyota SA, por decir algo. Los del concesionario de Toyota, cuando vean un cheque de gerencia, pueden estar completamente confiados, pueden hacer entrega del vehículo, del Prado, sin ningún tipo de reticencia, puesto que el banco está garantizado que esa cifra efectivamente existe, que ya fue separada de lo que es, de lo que tenía en su cuenta corriente el cuenta corrientista, ¿no? Valga la repetición. Correcto, para este tipo de casos lo ideal es un cheque de gerencia. Continuando con lo siguiente, están los cheques de viajeros, que son los expedidos por la entidad bancaria a su cargo y pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga el librador en su país o en el extranjero. Les presento un cheque de gerencia. Observen que por aquí dice American Express Travelers Check. Este cheque de viajero, exactamente para qué sirve. Supongamos que alguno de ustedes consigue trabajo con una empresa multinacional y se ha especializado en lo que tiene que ver con normas contables internacionales y pues lo pasean por el mundo, ¿no? Por cuenta de la empresa, para que vaya revisando, ¿no? Si las normas efectivamente están siendo bien aplicadas en otras partes, en otras sucursales que tiene la empresa en otros países del mundo. Usted no crea que puede andar con pesos colombianos por ahí dando vueltas por el mundo, porque en muchas partes del mundo ni siquiera se los van a recibir. La moneda que normalmente se usa para este tipo de cosas es el dólar. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que usted quiere llevarse el equivalente de $10.000, que en este momento al cambio son casi 40 millones de pesos. Entonces, no se puede llevar 40 millones de pesos en moneda colombiana porque en otras partes del mundo no se la van a recibir. Si las cambia a dólares, se expone a que lo roben, a que se le pierdan, a que le den algún tipo de droga o quién sabe qué, y con eso pues lo hagan salirse de su conciencia y le roben el dinero, ¿no? Entonces, ¿usted qué puede hacer? Se va hasta cualquiera de las sucursales de American Express aquí en Colombia y dice, yo quiero que me entreguen $10.000 en cheques de viajero. Los de American Express le dirán, háganos la consignación por el equivalente en pesos colombianos, pues usted va, paga los 40 millones de pesos colombianos y cuando ellos le hagan entrega de sus cheques, pues entonces observe el asunto cómo funciona. Aquí dice que esto tiene un valor de $100, este cheque de viajero. ¿Usted qué hace? Se lleva sus $100, sus $10.000 representados en cheques de viajeros de $100 y con eso usted puede andar por el mundo y puede llegar a cualquiera de las sucursales del banco en el resto del mundo y convertirlos en efectivo, de modo que si en la noche quiere hacer una salida y quiere lucirse con una dama, ¿no? En el caso de que sea un caballero, pues entonces usted dice, voy a gastarme $300 en una cena, o por decir algo. Entonces, bueno, ya usted sabe que debe pasar por la oficina de American Express en esa ciudad y cambia los dólares que necesita, ¿no? 300, 400, 500, usted decide cuántos. Entonces, los cheques de viajeros realmente reemplazan al efectivo. Esta es, digamos, la gran gracia, ¿no?, que tienen los cheques de viajeros. Otra categoría vienen siendo los cheques fiscales, que son aquellos girados por cualquier concepto en favor de una entidad pública. Les presento lo que es un cheque de viajero. Este tipo de cheque se caracteriza porque no es negociable. No pueden ser abonados en cuenta diferente a la de la entidad beneficiaria
y no pueden ser pagados por ventanilla. Todas estas características no pueden ser obviadas ni siquiera por el mismo liberador del título. Entonces, solamente sirve para que usted le pague, por ejemplo, a la Fuerza Aérea, pero no a la boliviana, sino a la colombiana. Puede pagarle a la DIAN, puede hacerle algún tipo de consignación a alguna de las entidades territoriales por concepto de impuestos o algo así. Para esto sirven los conocidos cheques fiscales y con esto ustedes seguramente van a poder, van a tener que lidiar en su futura vida como contadores. Bueno, mis apreciados alumnos, con esto llegamos al final de la unidad en cuanto a la parte teórica de lo que tiene que ver con los títulos valores. Muchísimas gracias por ver el video. Les deseo muchos éxitos. Por favor, estudien. Recuerden que ya viene el examen de esta parte puramente teórica de lo que son los títulos valores. Bueno, que tengan feliz noche. Hasta luego.